Paz y bien, hermanos. Jesús envía a los 12, entregándoles su misión y sus poderes. Homilía para el domingo 15 del tiempo ordinario, escuchando este año el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, en los versículos 7 al 13. Y llamó a los 12 y les fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y les decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar, que ha resonado en nuestros oídos, es el Evangelio del envío, del primer envío de los discípulos. Para mejor entender este Evangelio en la historia de Jesús, que nos transmite San Marcos, podemos recordar cómo fue la elección. En el capítulo 3, el evangelista nos ha narrado lo siguiente. Nos dice que Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, etcétera, da los nombres de los 12. La elección de los apóstoles fue un acto sagrado, solemne de parte de Jesús. Con ellos quería establecer los fundamentos de su obra. Fueron 12, los instituyó los 12. Y hasta el mismo nombre quedó como el conjunto del grupo, incluso hasta cuando desapareció Judas, que luego fue sustituido, según dicen los Hechos de los Apóstoles, por la elección de Matías. En aquella ocasión, el Evangelio, en el último texto que acabamos de leer, nos da una frase que nos ilumina cuando precisa las intenciones de Jesús. Nos dice que creó los 12 para estas dos finalidades. Primero, para que estuvieran con él. A partir de ahora iban a ser una sola comunidad con él. Y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Vivir la vida de Jesús, estar con él, comer con él, dormir con él, escucharle a él, ser como él era. Todo esto les iba a dar la categoría de lo que va a venir luego. Así comprendemos que el envío de los apóstoles va a ser el mismo envío que el Padre Dios hizo a su Hijo Jesús. ¿Qué tiene que llevar los 12 apóstoles al mundo? El mensaje de Jesús, las obras de Jesús. Todo esto, hermanos, es bello, es inmensamente bello, para que nosotros lo gocemos. Y esto tiene una profundidad sin fondo. Así como va a ser el envío. ¿Qué tienen que predicar los 12? Exactamente lo que predicaba Jesús. El reino de Dios que llegaba victorioso a esta tierra y que se hacía el cambio total, que se llama la conversión.
Pero una predicación de palabras es hueca, si no va acompañada de obras. ¿Cuáles son las obras que tienen que hacer los apóstoles? Exactamente las obras que hacía Jesús. Expulsar demonios, sanar enfermedades y en otros lugares se nos dirá que hasta resucitar muertos. La obra apostólica es la pura continuación de la obra de Jesús. Más aún, diríamos mejor que la continuación es la fusión de la obra de los apóstoles con la obra de Jesús. Ahora viene otra pregunta esencial. ¿Cómo van a vivir los apóstoles enviados por Jesús? Y la respuesta es muy simple, sin nada. Es decir, apoyados únicamente por el amor del Padre, como vivía Jesús. No les puede faltar nada si el mismo Padre, el Dios creador de cielo y tierra, se cuida de ellos. Esto es precisamente lo que significa la consigna que recibe. Les encargó que llevaran para el camino un bastón. El caminante lleva un bastón para deshacerse de animales que le pueden salir al paso, para ayudarse en la fatiga del camino, pero nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Que llevasen sandalias, incluso otros evangelios dirán que nada. Sandalias del caminante, pero no una túnica de repuesto. La pobreza apostólica, hermanos, no es una virtud ascética para superarse a sí mismo, no es un programa social de solidaridad con los pobres y desheredados. La pobreza del apóstol es algo simple y sublime. Dios me ha enviado, Dios se ha de cuidar de mí. Pero hay otro detalle que de ninguna manera es accesorio, ornamental o poético. Los envió de dos en dos. ¿Por qué no les envió como profetas solitarios? Hoy, en la primera lectura, hemos escuchado aquel encuentro que tiene el profeta Amós con el sacerdote de Betel, Amasías. Vidente, vete, huye al territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profetas. Yo no pertenezco a este gremio. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Jesús pudo haberlos enviado a los 12, a cada uno, como un profeta solitario, cada uno por su lado. El texto sagrado nos dice que los envió de dos en dos. La Iglesia es una comunidad apostólica y su referencia es Jesús. El envío de dos en dos, hermanos, nos da mucho que reflexionar. La misión que tenemos que hacer, la tenemos que hacer en unidad. Estos datos que acabamos de repasar nos dan el cuadro de lo que fue la primera misión apostólica. Obviamente esto no termina ahí. No concluye como un recuerdo piadoso que nos edifica y nos anima a nosotros. Esa misión de los apóstoles es la misión encarnada que se perpetúa en la Iglesia. ¿Acaso por los obispos, que nosotros llamamos los sucesores de los apóstoles? No, hermanos, no. No solo por los obispos, sino por todos nosotros. Todos estamos implicados en esa oleada de amor, en esa vorágine espiritual que desató Jesús. Hoy volvemos a leer estos textos y se levanta una pregunta impetuosa en el fondo del corazón. ¿Cuál es mi misión en este proyecto de Jesús? Podemos explicarlo con un ejemplo que me atañe
como franciscano, capuchino, pues de una manera más directa. El joven Francisco de Asís era un joven vanidoso, lleno de sueños, de ambiciones, hijo de una familia burguesa de comerciantes que le aseguraba un buen porvenir. Dios le cambió el corazón cuando lo llevó entre los leprosos e inició de esta manera una vida penitencial. Pero no sabía a punto cierto cuál iba a ser su rumbo. Un día, entrando en una ermita de la Porciúncula, se llama, escuchó el Evangelio de la misión de los apóstoles. No sabemos si leído de San Mateo, probablemente, o de San Lucas, también pudo ser, acaso de San Marcos, el Evangelio de la misión. Pidió al sacerdote que le explicara lo que había escuchado. Y el sacerdote se lo explicó como pudo. Pues lo que dice Jesús es que hay que ir, sin nada. Y en ese momento sucedió como un milagro. Ahora cito directamente las fuentes franciscanas. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, otro evangelio, ni tener calzado, ni 2 túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que más anhelo en lo íntimo del corazón. Hermanos, mi modo de ver, en esta página nació el franciscanismo. San Francisco no fue sacerdote, fue mensajero del gran rey. Comprendió que ser pobre no es tener otra cosa que a Dios mismo y entendió que su misión era anunciar el amor y la paz. Hermanos, la vida de Dios que Jesús trae al mundo, podemos verla en este Evangelio de misión. Somos receptores de esa vida de Dios que Jesús nos ha traído, nos ha regalado, y debemos anunciarla a los demás. Nuestra petición en este domingo, que sea hoy sencillamente esta. Señor Jesús, tú eres la vida de Dios. Aquí me tienes, dispuesto a ser misionero de esa vida que tú nos has traído. Amén.